Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? ¿Escuchan? Hola, ¿me escuchan, chicos? Sí, se escucha. Ok, ¿cómo están? Bien, hija, ¿y usted? Bien, gracias. Qué bueno. Me alegra que estén bien, muchachos. Bueno, muchachos, hoy sí vamos a iniciar. En estos momentos veo que están conectados Ángela, Ronnie y Yumaire. ¿Okay? Entonces, vamos a compartir la pantalla. Y básicamente vamos a ver un poco, bueno, vamos a seguir con lo que habíamos iniciado. En este caso estábamos viendo un poco de teoría, pero también lo estábamos combinando con la parte práctica. Muchos de los comandos que incluso hemos visto o vamos a ver, pues son comandos que en su momento pues ya los habíamos visto y aparte teórica,
y que únicamente vamos a ver en algunos de ellos casos cómo los aplicamos a nivel de ejercicio que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, en los temas que dijimos ya vez pasada que íbamos a ver, teníamos yo de incluir consultas con funciones incorporadas, el uso de las funciones de conversión, el uso de las funciones lógicas y el uso de las funciones para trabajar con null, ¿verdad? Dentro de las funciones integradas, muchachos, es decir, que están con el SQL o que básicamente vienen con el SQL, tenemos ya funciones escalares, tenemos ya funciones de agregados, funciones de ventanas y funciones de conjunto de filas. Algunas de ellas son comunes que ya utilicemos, otras en cambio pues no es muy común que se utilicen. Cuando nosotros hablamos acerca de las funciones de escalar, por ejemplo, son funciones donde operan en una sola fila y devuelven un solo valor, es decir, reciben los datos de uno a uno y en base a eso, o el cálculo en uno a uno, y en base a eso, ellos generan lo que es la información como tal. Las características propiamente de estas funciones, como ya habíamos visto, muchachos, es que operan sobre los elementos de una sola fila como entrada y devuelven al mismo tiempo un solo valor, es decir, reciben una entrada y devuelven un valor. Pueden ser utilizadas como una expresión en columna, pueden ser deterministas o no, y la intercalación depende de los valores de entrada de la intercalación predeterminada en la base de datos. Algunos de los ejemplos de esto, pues tenemos ya funciones de configurar, ya funciones de conversión, de cursor, y las más utilizadas son ya de fecha y tiempo, ya funciones lógicas, matemáticas, ya funciones de seguridad, de string, ya funciones propiamente de sistemas, son de las que más se utilizan. En el caso de las funciones de agregado de grupo, muchachos, a diferencia de las escalares, es que estas toman uno o más valores, pero retornan un solo valor, resumiendo o sumarizando. Estas funciones generalmente nosotros son comunes en el sentido de que generalmente van acompañadas de la cláusula group by, ¿verdad? Y la cual nos permite agrupar valores. Y adicionalmente a eso también tenemos funciones de agrupación como sería función de sumar, la función de contar, son funciones propiamente de agrupación. Aquí como lo vemos en el diagrama, muchachos, y tal como lo dijimos anteriormente, estas funciones se caracterizan porque pueden recibir uno o varios valores. Sí, díganme. ¿Hola? No se mira la diapositiva. ¿No se ven? No. Ok, permítanme entonces. Voy a... Ok, ¿y ahora? Todavía no. Qué raro. Sí, ya. Hoy sí. ¿Ya? Sí, ya. Sí, ahora sí. Ok. Bueno, muchachos, disculpen. Yo sinceramente pensé que se estaban viendo y igual la pantalla estaba compartida. Entonces, bueno, muchachos, vamos a repasar otra vez rapidito. Estábamos hablando de que básicamente estábamos en estos temas, vamos a ver, vamos a ver cuatro temas que tal vez en su momento, en algún momento, pues nosotros lo vimos, pero que al final estos lo vimos de forma teórica, pero hoy vamos a combinar la teoría con la práctica. Entonces habíamos dicho que tenemos ya parte de consultas, ¿verdad? Con funciones incorporadas, el uso de funciones de conversión, uso de funciones lógicas y trabajar un poco con null. Entonces, dentro de las funciones integradas, que ya habíamos visto anteriormente, se llaman integradas porque propiamente vienen con el SQL. Tenemos las funciones escalares, las funciones de agregado, de ventana y funciones de conjunto de filas. Habíamos dicho que las funciones escalares
o escalar como tal, y la característica es que reciben un dato y devuelven un dato. Es decir, estas operan en una sola fila y devuelven un solo valor. Sus características, como ya las habíamos dicho anteriormente, es que básicamente se pueden utilizar como una expresión de consulta. Además de eso, son funciones como funciones de configuración, de conversión, funciones de conversión, funciones de datos y de fechas y de horas, y a funciones lógicas, matemáticas, los metadatos, y a funciones de seguridad, y a funciones string. Vamos a ver algunas de ellas para que ustedes lo puedan ver. Estas son funciones escalares como tal. Por ejemplo, la función getDay es una función escalar. Tenemos también las funciones de agregado. Estas funciones, la característica, a diferencia de escalar, es que ellas de agregado pueden tomar uno o varios valores y retornan un solo valor resumido o sumarizado. Estas funciones generalmente van acompañadas de group by. Ya vamos a ver más adelante un ejercicio de estas funciones. Y generalmente son funciones como, por ejemplo, sumas, como, por ejemplo, la función de contar. Son funciones que se utilizan para agrupar. ¿Ok? Y la característica de estas funciones, como ya dijimos, es que recibe varios datos, así como se ve en el diagrama, y estos datos viene y básicamente los resume en una sola salida por cada uno de los tipos de datos. Es según los tipos de datos, así como lo vemos aquí en el ejercicio. Por ejemplo, los tipos de datos F se resumen en una sola fila, y los tipos de datos no se resumen en una fila, y los tipos de datos UK también se resumen en una sola fila. También tenemos las funciones de ventana o window. Estas operan en una sola ventana, también reciben un conjunto de filas. ¿Cuál es la característica o la diferencia entre las funciones de ventanas y las funciones de agregado? Pues la única diferencia es, muchachos, que bueno, existen varias diferencias. Si ustedes se fijan en los agrupados, reciben varios datos, como es este caso, y según el tipo los resume, es decir, solamente envía un dato de esos tipos. En el caso de las ventanas, no, lo muestra de una forma básicamente disgregada, pero el resultado de la función de la ventana como tal lo muestra en una nueva columna, es decir, que crea automáticamente una nueva columna, ¿verdad? Esa es una de las diferencias. Además de eso, esta función generalmente va acompañada de lo que es la función over, ¿verdad? También lleva la función order by, ¿verdad? Porque también hace un agrupamiento hasta cierto punto, nada más que al momento de presentar información la presenta de forma detallada, tal y como nosotros podemos ver en este query. Si ustedes se fijan en este query, pues básicamente está presentando el top 5 de los productos según el ID, ¿verdad? Y está haciendo un agrupamiento por medio de la función over, donde básicamente está agrupando el nombre del producto como tal y está agrupando el precio como tal, ¿verdad? Y en base a esto, en base a estas agrupaciones, está devolviendo los valores según como una nueva fila, básicamente como un nuevo valor, y lo que es la variable run by price, es decir, cuántas veces aparecen estos precios. Eso es básicamente lo que hacen las funciones de ventana. Generalmente van acompañadas, muchachos, de funciones como ranking, como offset y como funciones de agregado y distribución como tal, ¿verdad? Además, y por último, tenemos las funciones rowset, que estas devuelven una tabla virtual que se puede utilizar posteriormente para trabajar con el SQL. Vamos a ver.
Bueno, Lee. Buenas. Hasta aquí, muchachos, me van escuchando y van viendo las pantallas. Correcto. Estas funciones Browser como tales, muchachos, y la característica de ellas básicamente es que lo que hacen es generar información tipo tablas. Por eso es que en ellas incluimos la parte de Open Data Source, de Open Query, de Open Browser. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros desde de otra base de datos, nosotros podemos extraer información e incorporarla de una vez a SQL. Y lo mismo sucede con el OpenXML, ¿verdad? Nosotros podemos venir y archivos de texto totalmente de Excel, podemos migrar esos archivos a una base de datos. Eso es lo que quiere decir con esta función de browser como tal. Entonces, muchachos, vamos a irnos a SQL, aunque ya habíamos hecho ya prueba de esto. Ok, antes de irnos a SQL para poder hacer esas pruebas, vamos a ver y los tipos de funciones de conversión para de una vez hacer las pruebas con esto. Y los tipos de funciones de conversión, estamos lo que son las funciones implícitas y las funciones explícitas. Es decir, existen dos tipos de funciones de conversión. Dentro de esas funciones nosotros tenemos la función cast, la función convert, la función parser, la función tree parser y la función tree convert. Y vamos a ver cada una de ellas. En el caso de la función cast, lo que hace es que convierte los valores de un tipo de dato a otro. Pueden ser usados en la cláusula select, en la cláusula where, y también estas funciones cast son un estándar de ANSI. ¿Qué quiere decir? Que son un estándar ANSI, que también están integrados dentro de lo que son las diferentes versiones de SQL como tal. Aquí vemos los queries, muchachos. Esta presentación igual yo se la voy a subir, donde tenemos los queries como el ejemplo del query como tal, utilizando la función cast. Y algo importante con esta función es que si encuentra, por ejemplo, algún valor nulo o algún tipo de error como tal, entonces este automáticamente pues devuelve un error, ¿verdad? Es decir, si la función como tal no se cumple o no se puede realizar la conversión de los datos, entonces automáticamente devuelve un error. Y la función convert lo que hace es que convierte también de un tipo de dato a otro. Puede ser usado en la cláusula también select, en la cláusula where. A diferencia de cast, es que cast sí es nativa de SQL, es decir, está dentro de los estándares ANSI. Recuerden que tenemos dos estándares ANSI como tal. Entonces, a diferencia de cast, convert no. Convert no está basado sobre un estándar, ¿sí? Es decir, hasta cierto punto, esa es la diferencia entre uno y el otro. Ya vamos a ver más adelante. En el caso de Parser como tal, es una función de SQL Server, es decir, Parser viene a ser parecido a lo que es cast y parecido a lo que es convert. Lo que sucede que con Parser como tal, muchachos, viene a partir de SQL 2012 como tal. Esto lo que hace es que convierte texto a fecha y puede convertir tiempos y tipos de números como tal, ¿verdad? Entonces, vemos los elementos de Parser, ¿verdad? Y cómo los podemos utilizar en cada uno de ellos. Por ejemplo, si aquí tenemos un query donde estamos convirtiendo básicamente lo que es la fecha en letras, ya vamos, en números, ya vamos a convertir a letras según el estándar de Estados Unidos, ¿verdad? Y este va a devolver un resultado como tal. Eso ya lo vamos a ver más adelante. El tree parser y el tree convert también son nuevos de SQL 2012, es decir, a partir de SQL 2012 vienen,
También devuelven los resultados de una conversión de tipo de datos como ser parser, como ser convert, los cuales convierten cadenas de texto a fecha y tiempos y valores en números. Es decir, pueden hacer también la parte contraria. A diferencia de parser y convert, este retorna un valor nulo si la conversión es fallida. Es decir, en los anteriores, muchachos, como tal, nos va a retornar un error propiamente de SQL. Pero en el caso de la función parser, si no encuentra o si no se cumple la sentencia como tal, entonces lo que hace es que, con tree parser y con tree convert, y lo que hacen es que si no se cumple, y lo que va a hacer es que va a retornar un valor nulo. No es que va a poner un error o no es que va a generar un error como tal, sino que lo coloca como nulo. Entonces vamos a aplicar o vamos a ver esas funciones. Para eso vamos a abrir el SQL, muchachos, y siempre vamos a trabajar con la tabla de órdenes y vamos a generar una nueva consulta. En este caso, vamos a hacer los tipos de funciones de agrupación, ¿verdad? Y funciones también escalar para que ustedes vean cómo ella genera. Entonces, ya lo habíamos visto ya vez pasada, pero igual vamos a base de órdenes. Y vamos a generar la fecha. Lo primero, muchachos, estamos diciendo que vamos a utilizar la tabla de órdenes y la función de getDate, lo que hace es que nos devuelve nuestra fecha actual, es decir, nuestra fecha actual y ahora, en este caso son las 2:30, y los minutos y segundos, ¿ok? Eso es lo que hace la función getDate. Esta función como tal, muchachos, es un tipo de función escalar, es decir, de estas funciones que nosotros estábamos viendo en la presentación, donde lo que hacemos es que en base a como lo teníamos aquí, que en base a un elemento o a un valor vas a generar una salida como tal, ¿verdad? Entonces en este caso utilizamos, es una función bien común y es una función que está incrustada dentro de SQL como tal, ¿verdad? También entre las funciones de agrupamiento, muchachos, que habíamos visto, pues y la vez pasada habíamos hecho un pequeño ejercicio, ¿verdad? Donde habíamos puesto la sumatoria de todos los productos. En este caso, a utilizar dos bases de datos y la base de datos de base de datos, en este caso de Customer, perdón, la tabla de Customer, y vamos a utilizar la tabla de TBL, ambos de nuestra base de datos de órdenes, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con estas dos tablas para hacer este que vamos a hacer ahorita. Entonces, en el caso de, ya vamos a ir asignando de una vez ya los valores. En el caso de Customer, ya vamos a asignar C, entonces vamos a poner
excuse new, nombre, y vamos a poner vía sumatoria. En este caso vamos a sumar los precios, entonces vamos a sumar el who's by. ¿Okay? Y vamos a, perdón, en este caso vamos a trabajar con categorías que habíamos creado. Listo. Entonces, ok, entonces en esto tenemos el Huge By y en la parte de categorías, entonces vamos a poner y aquí vamos a trabajar esta ya tabla de productos. Entonces vamos a trabajar con estas dos, porque realmente con Huge New no tiene nada que ver la tabla de categorías. Entonces vamos a poner vamos a poner como P y categorías la vamos a llamar C. Entonces de categoría vamos a requerir lo que es ya category name, categoría, nombre de la categoría, y vamos a requerir también ID, ¿okay? Y excuse by, en este caso que ya no, sino que lo que vamos a hacer es la suma de pro. Entonces en este caso vamos a sumar price, ¿okay? Y a tabla de productos vamos a hacer un inner join de categorías y a asignar y ahí atrás sí. Ok, hasta aquí ya tenemos el inner join. Recuerden que si utilizamos el inner join no podemos utilizar where para unir los campos que tenemos en común en las dos tablas. Utilizamos on para poderlos unir. Entonces en este caso se categoría C categoría ID va a ser igual a p.category ID. ¿Okay? Aquí ya los estamos igualando. Entonces, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Si yo ejecuto, vamos a ejecutar yo de esta manera. Si yo lo ejecuto, me va a dar un error. Y obviamente, ¿por qué me da un error? Sencillo, porque toda función de agrupación tiene que ir acompañado de un group by. Entonces, en este caso, yo voy a necesitar un group by y en este caso, ¿cuáles son los campos que yo tengo que colocar en el group by? Obviamente, ya con Zoom, yo estoy agrupando mis datos, por lo tanto, yo no tengo que colocar product price dentro de mi group by. Yo tengo que colocar aquellos campos que yo no esté considerando dentro de ninguna función como contar, como count, como zoom o cualquier otra función de agrupamiento. Entonces esto como tal, lo vamos a copiar y lo voy a pegar acá. ¿Ok? Entonces lo vamos a ejecutar y aquí ya lo tenemos. Según las categorías ya tenemos los resultados.
de esto como tal, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, y a categoría de impresoras tenemos 874, y a categoría de monitores 488, y a categoría de UPS 104, y a categoría de escáner como tal 200, ¿verdad? Esa es la sumatoria de los precios, y acá estamos uniendo dos tablas como tal. Esto es dentro de la parte de lo que son las funciones incrustadas como tal. Ahora bien, cuando hablamos de las funciones de conversión, muchachos, hablábamos también de funciones en el caso de que si yo quisiera, por ejemplo, de la función de productos, de la tabla de productos, vamos a ejecutar la tabla de productos. Si yo quisiera de la tabla de productos hacer un concatenado para que me aparezca en una sola tabla, ¿verdad? Yo que fuera el nombre del producto como tal, el product name, y también el precio. Entonces yo podría venir, hago mi select, name, y concateneo mis datos, ¿sí? Entonces, supuestamente yo voy a concatenar con product price, ¿okay? ¿Y esto de qué tabla? Bueno, esto es de la tabla. Entonces, si yo lo ejecuto, muchachos, me va a generar un error, porque yo estoy queriendo concatenar datos que son numéricos, datos que son caracteres con datos numéricos. Entonces, en este caso, si yo quisiera concatenar esos valores, o que esos valores realmente me pudieran aparecer, lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a convertir ese valor como tal, y para eso vamos a utilizar la función CAF, que es la que nos permite convertir, o una de las funciones que nos permite convertir. Entonces, en este caso voy a venir, y en este caso está product name, ¿ok? Siempre lo concatenamos, pero aquí vamos a utilizar la función CAF, abrimos paréntesis, y que es product price, lo vamos a convertir en un varchar que vamos a asignar 100. Y siempre va from producto, que es de la tabla de productos. Entonces, aquí, trae paréntesis, y lo ejecutamos. Ok, ¿qué es lo que estoy fallando acá? Ok, tengo product name, está bien. En este caso, estoy ejecutando ambos, y solo es este. ¿Okay? Entonces aquí lo tenemos. Si ustedes se fijan, tenemos el monitor de 17 pulgadas, monitor, y el precio que es 169, y de 19 pulgadas que es 319, y básicamente nosotros aquí tenemos concatenado los datos. De igual manera, muchachos, yo pude haber utilizado la función, vamos a copiar. De manera yo pude haber utilizado la función convert, igual varchar. Lo único es que acá es diferente como lo tengo. Acá primero coloco cuánto ya estoy asignando, que va a ser una variable tipo varchar. Estoy asignando espacio de 100, y aquí yo voy a colocar ya variable, que en este caso es product price. Y siempre de mi tabla producto. Entonces yo ejecuto, y si ustedes se fijan, me muestra exactamente lo mismo. No hay diferencia entre CAS
miren, y entre y a función convert. Exactamente me muestra yo mismo, ¿sí? Yo pude venir y también asignaría un nombre a este resultado. Yo puedo decir que esto va a ser, no sé, podríamos decir información, por poner algo. Igual, esto mismo yo voy a poner acá para que ustedes lo vean. Entonces yo ejecuto y aquí ya me aparece, miren, información, mi columna con ese nombre y me aparecen los datos. De igual manera, si ejecuto el siguiente, miren, yo mismo, información y me aparecen exactamente los mismos datos. No sé si hasta aquí, muchachos, tienen alguna pregunta. De igual manera, podemos hacer una combinación. Vamos a probar algunas funciones que también son incrustadas. Vamos a poner, y vamos a poner, por ejemplo, getDay, que es la fecha actual. Y esto le vamos a llamar y esa es la función task. Y vamos a colocar nuevamente getDay, vamos a convertir y lo vamos a convertir en, es otro tipo de datos, 30. Y por último, vamos a colocar la función de convert al, vamos a asignar yo mismo nvarchar la fecha de day, fecha. Y miren que este número, si ustedes se fijan que yo estoy poniendo al final, 126 es básicamente lo que nosotros veíamos aquí. Vamos a mostrar en la presentación. Con Convert tenemos la opción de poner el estilo. Recuerden que con Convert es específico propiamente también de SQL. Es que miren, la diferencia entre Convert, entre CAS y Convert es que CAS, como ya habíamos dicho anteriormente, básicamente es un estándar de ANSI como tal, ¿sí? Y es nativo propiamente de SQL, pero no solo de SQL, porque recuerden que estándar ANSI no solamente aplica para lo que es SQL como tal, ¿verdad? En el caso, es un formato ANSI como tal. En el caso de Convert como tal, sí es una función propiamente de SQL. Y está basado sobre estándares. Entonces, dentro de esos estándares tenemos la opción de estilos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Aquí estamos colocando el estilo y vamos a ejecutarlo. Ok, y esto le vamos a asignar el nombre. Estamos usando la conversión, pero a formato ANSI.
colocamos punto y coma. Ok, acá lo tenemos de esta manera. Ahora lo vamos a ejecutar. Este es ayer y ya tenemos, miren, ya fecha actual que tenemos, que son los datos actuales con el getDate. Y luego convertimos el getDate por medio de la función cast y lo convertimos básicamente a otro tipo de formato, donde ustedes, si se fijan, nos aparece mayo 8, 2020 y a las 2:48 p.m., ¿sí? Y básicamente con el último, que es el de convert, nvarchar 30, el de convert, y donde ya pusimos el tipo de estilo 126, pues básicamente nos muestra de esta manera, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo coloco un formato así, un estilo, por ejemplo, que no existe, por decirle algo? Vamos a colocar, quiero ver si existe 100. Sí, sí existe. Vamos a colocar otro estilo, un estilo que no exista para que puedan ver la generación de error como tal. O de valor nulo como tal. Por ejemplo, 597. 596 vamos a poner. Entonces, miren, si ustedes se fijan, aquí me está devolviendo un error, ¿sí? Si yo ejecuto solamente estos dos, vamos a poner punto y coma, pues miren, está bien, no me va a dar error. El problema es que acá me está dando un error porque obviamente no existe este estilo, no existe el estilo 596, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera que realmente solo me mostrara, no me generara un error, sino que solo me lo mostrara como null, entonces yo puedo utilizar acá la función. Permítanme, jóvenes, por favor, no se vayan a desconectar. Permítanme un momentito. Entonces, muchachos, si ustedes se fijan, con TreeConvert lo que hace es que no me devuelve un mensaje de error como tal, sino que me devuelve el valor como nulo. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Alguna duda? Muchachos, no me digan que ya se desconectaron. ¿Me escuchan? Ah, ok. Eduardo es el que está durmiendo ahí. Sí, ¿verdad? Yo ya veo que sí. ¿Está claro, muchachos, hasta el momento? Todo bien. Ok. Vamos a hacer otro ejercicio, siempre con este tipo de funciones de Fíjate que convertir. tengo problemas para abrir mi SQL. Fíjate. ¿Tiene problemas? Le voy a enviar un screenshot de lo que me sale por WhatsApp, por privado. Vale, está bien. Entonces, chicos, vamos a usar la función parse. Decimos que la función parse es aproximadamente
a partir de 2012, dígase que de 2012, es que viene ya esta función como tal, ¿verdad? En la función parser como tal, vamos a poner, por ejemplo, lunes 23 de diciembre. Y vamos a colocar data type 2. ¿Ok? Y vamos a decirle de que va a utilizar el formato, es decir, el formato en inglés, en Estados Unidos, el formato en inglés sería. Es decir, que la fecha me la va a poner en el formato gringo, como tal. Y esto ya vamos a llamar resultado, solo para ver. O fecha, podríamos poner fecha acá. Entonces, lo vamos a ejecutar y me dice que hay un error acá. Ok. Lo que sucede acá ok, tipo de datos no válidos. Tipo de datos no válidos. Algo estamos escribiendo mal acá porque nos está apareciendo error en esta función. Error esta función. Ok, chicos, perdón. Perdón. Sí nos tiene que dar error. Yo aquí estoy acá. Sí nos tiene que dar error porque aquí lo que estoy queriendo hacer es convertir el formato que tengo en la parte de arriba, es decir, convertir lunes, 13 de diciembre de 2010. Yo quiero convertir al formato en inglés, es decir, yo quiero convertir a fecha, que me aparezca primero, mes, sí, en inglés es mes, si no me equivoco es mes, día, año. No, es año, ¿verdad? Año, día, año, mes y día, si no me equivoco. Bueno, el caso es que lo queremos convertir al formato en inglés. El problema es que no lo vamos a poder hacer porque si ustedes se fijan, estamos poniendo
lo estamos poniendo en un formato diferente. Y por eso es de que esta función PERS como tal, y lo que hace es que no poder hacer la conversión como tal, me va a generar un error. Si yo quisiera que no me generara un error, sino que solo me apareciera el valor nulo como tal, entonces voy a utilizar la función TreePairs. Y para eso vamos a utilizar ya. Está apareciendo dato no válido. Vamos a ver, chicos, aquí hay algo que estoy haciendo mal. Ok, en este caso, era esto lo estoy escribiendo mal. Por eso es que me da error. Entonces, si lo ejecuto, miren, no me muestra nada, porque realmente no me puede, bueno, me muestra el error porque realmente no me puede hacer la conversión como tal. Nos dice que no puede convertir lunes, 13 de diciembre de 2010. Sí, no lo puede convertir al formato que yo quiero, que en este caso es el formato en Estados Unidos. Entonces, si yo coloco la función parser, me va a mostrar siempre este error. Ahora bien, si yo coloco la función TreeParser, lo que hace es que si no se cumple la condición como tal, entonces me va a generar, simple y sencillamente me lo va a colocar en nulo. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Y vamos a ejecutar. Y miren, si ustedes se fijan, me mostró la función en nulo. Precisamente por eso, ¿verdad? Porque no puede hacer la conversión. En sí la función no puede hacer la conversión. Pero aunque no puede hacer la conversión como tal, básicamente con la función TreePairs me permite, me lo pasa, pero me coloca en nulo como tal. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, está bien, ingeniera. Ingeniera, Dígame. mañana a las 10 entonces sería. Sí, muchachos, mañana hay a 10. ¿Les parece bien hay a 10 o prefieren en la... Ah, bueno, es que nos decía creo que Eduardo que en la tarde no podía. Porque si ustedes no pueden mañana, puede ser el domingo, muchachos, o el día que ustedes puedan. Recuerden que igual la próxima semana, igual el martes tenemos 2 horas. Mañana. Mañana, perfecto. Perfecto. Pues, mañana estaría bien. Bueno, muchachos, hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos. Por cierto, los errores eran a propósito, para que alguien me dijera que me estaba equivocando, ¿eh? Kevin hasta ahorita en la clase. Sí, ¿verdad? Todos nos pagamos que solo que haciendo clase. Bueno, chicos, entonces mañana ya 10. Cuídense mucho. Gracias por conectarse. Eduardo está trabajando y en la clase y no pone atención. ¿Yo por qué le digo? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Chicos, preguntas, muchachos, dudas. Bueno, entonces mañana. ¿Mañana qué hora, Lita? Allá 10. 10 de la mañana. 10. Sí, 10 de la mañana. ¿Okay? A las 9:50 te quiero listo ya preguntando, metiendo presión por la clase. Eso, Eduardo, eso. Bueno, muchachos, cuídense. La clase empieza cuando yo entre, punto. Y sobre todo, muchachos, si no tienen que salir nada a hacer a la calle, por favor no salgan. Y si tienen que salir, salgan bien protegidos, ¿ok? Liga, usted me la encontré en el súper la vez pasada. ¿Por qué no me habló? En el súper me encontré. ¿Ah? En el súper me la encontré a usted la semana pasada. Le dio pena, dice, le dio pena. Sí, me dio pena hablarle. Sí, porque andaba con un montón de bolsas de cerveza, dice, y le dio pena que usted la viera con la cerveza. Ah, bueno.
seguramente andaba despistada, porque últimamente cuando salgo ando despistada, muchachos. Pero bueno, Saludar, Lidia, pero usted ahí estaba ocupada. sí, ¿verdad? Pero me hubiera hablado. Yo hubiera ayudado con mucho gusto. Y la verdad es que andaba despistada, pero me hubiera hablado, ¿ok? Te van a discriminar porque vas, Kevin, no te preocupes. Ya todos sabemos de que te gusta inclinar el codo. Cuídense, muchachos. Los dejo. Vemos, Lee. Cuídense. Nos vemos mañana.